en tu ser interior. Hay alegría cuando el río de Dios visita nuestras iglesias. Toca al pueblo, toca a las familias, prospera los hogares. Hay gozo. De estos testimonios que vienen aquí a darle la gloria a Dios, Dios puede hacer un de repente y sanarte, tocar tu corazón y darte el milagro que necesitas. Avivamiento es vida, avivamiento es un río de vida que hace vivir. Todo lo que entra en ese río vivirá, vivirá. Eso es el avivamiento, un río de vida. Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero animarlos a que busquen San Mateo capítulo 24. Todo esto que está pasando, la pandemia, el aislamiento, todo lo que está ocurriendo, ha traído en la iglesia del Señor, en todo sentido, una preocupación de, ¿será esto que estamos viviendo el anuncio de la pronta venida del Señor? Esto que tiene que ver con los últimos tiempos. Y quiero que podamos ver un poco de lo que dice la Escritura para entender el tiempo que estamos viviendo. Pero más que todo, más que ver lo que dice la Escritura del tiempo final, también quiero que veamos la responsabilidad que la iglesia tiene que tomar en este tiempo, que la iglesia tiene que asumir en este tiempo. Dice Mateo 24, vamos a leer del verso 3 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Diga conmigo, que nadie nos engañe. Verso 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Diga conmigo, aún no es el fin. Ahora saltemos al verso 14. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Amén. ¿Sabe? Cuando pasan acontecimientos como lo que estamos viviendo, hoy es una pandemia, pero a veces puede ser un terremoto, un tsunami, una situación, una guerra muy grande. La iglesia empieza a ver como esas señales para determinar, ¿será esto lo que la Biblia nos habla de las señales del fin del tiempo? ¿Será este el último tiempo? ¿Vendrá el Señor? ¿Será que estamos a la puerta? ¿Ya faltarán días, meses para que Él venga por su iglesia? Los discípulos ya tenían esa inquietud, así que usted y yo seguramente nos ha sobrevenido esa inquietud del tiempo en que estamos viviendo. Pero el Señor le aclaró que iban a haber guerras, rumores de guerra, pero también dijo que iban a haber señales confusas. Dicen que nadie los confunda, que nadie los engañe, porque aunque todo eso pase, todavía no es el fin, le dice el Señor. Pero el verso 14 le da como la señal de cuándo sí será el fin. Y dice: será predicado este evangelio en todo el mundo. Fíjese cuál es la verdadera señal de que el fin ya es inminente, y es que no haya lugar en la tierra donde el evangelio de Jesucristo no sea predicado. Entonces vendrá el fin. No son los terremotos, las guerras, las pandemias que están diciendo ya es el tiempo, sino es que el evangelio de Jesucristo sea predicado en toda la tierra.
Y es allí donde entra la responsabilidad que como iglesia debemos asumir. A veces pensamos y nos asustamos cuando pasan las cosas que están pasando, porque claro, hay miles de muertos, cientos de miles de muertos en el mundo, millones de contagiados con este virus y esta pandemia que estamos sufriendo, que es algo que nunca habíamos pasado. Pero ¿qué es lo que Dios espera o lo que Dios está, sí, quizás esa es la palabra justa, esperando de la iglesia? Fíjese lo que dice San Mateo capítulo 5, verso 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podrá volver a ser salada? No sirve para nada. Diga conmigo, no sirve para nada. Qué fuertes palabras usó el Señor. No sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Ustedes, verso 14, dice, son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y dar honra al Padre que está en los cielos. Diga conmigo, sal y luz. Sal y luz. Ese debe ser la verdadera responsabilidad que la iglesia tiene que asumir en este tiempo de pandemia, en este tiempo de oscuridad en las naciones de la tierra. La iglesia tiene que ser sal, la iglesia tiene que ser luz. Mis hermanos, dice algo muy fuerte con respecto a la sal, que cuando la sal perdió su sabor, ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. A nadie le gusta que la iglesia, que el evangelio, que la fe sea pisoteada. ¿No nos pasa eso cuando vemos, no sé, algo que usan? Ha habido casos o ha habido situaciones en estos tiempos por causa de la pandemia y se levantan contra la iglesia, no sé, ya sea por una actividad, ya sea por algo que pasó, y se levantan con violencia. Y pareciera que se arde nuestro corazón de indignación porque somos atacados y agraviados. Pero dice la Escritura que cuando la iglesia deja de ser el sal y deja de ser luz, pierde el sentido por el cual Dios la tiene sobre la tierra. Y hay un gran alerta aquí, dice, será pisoteada por los demás, por las personas. Cuando no es sal, cuando pierde su sabor. Hay una advertencia, mis hermanos, allí. Yo creo que en este tiempo, más allá de analizar los tiempos finales y decir ya estamos a la puerta de que Cristo venga, la señal de la inminente venida de Cristo no es eso, sino que el evangelio sea predicado. Y es allí donde en mi corazón tengo una gran carga, que la iglesia no está haciendo lo que debe hacer, que la iglesia no está cumpliendo su función de sal, su función de luz. Y sin ir más lejos, quiero que pienses, ¿a cuántos le predicaste esta semana? Sinceramente, no me respondas, solo para que pienses. ¿A cuántas personas les hablaste de Jesús esta semana? Hoy es jueves. Pero bueno, extendamos el tiempo. ¿A cuántas personas les hiciste hacer la oración de aceptar a Cristo en julio? Que ya vamos no sé cuántos días, medio mes. ¿A cuántas personas en julio llevaste a reconciliarse con Dios? Extendamos un poco más, pastor, está siendo muy exigente. ¿A cuántas personas en este 2020 les predicaste de Jesús y los guiaste en una oración de arrepentimiento en 7 meses? Y la pregunta es, ¿tú eres sal? ¿Tú eres luz? ¿O tú eres sal que perdió el sabor y luz que se apagó y no alumbra a nadie?
porque ese es el pensamiento que tiene que surgir de esta pandemia. El fin no va a llegar por una pandemia, el fin de los tiempos va a llegar cuando la iglesia predique en todo lugar. Y alguien me podrá decir: pastor, pero yo no puedo ir a esos lugares, no sé, musulmanes, o esos lugares donde todavía no ha entrado el evangelio, yo no puedo ir. ¿Y tu vecino conoce a Cristo? ¿Tu compañero de trabajo conoce a Cristo? Pero es que yo no tengo el llamado de evangelista. No te estoy hablando de un don o un talento o un llamado, de una función. Eres sal. Somos sal. Dice el pasaje que leímos: ustedes son la luz que alumbra el mundo. Y el verso 15 dice: ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto. El verso 16 dice: asimismo ustedes deben ser la luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver. No está hablando de que seas un predicador, no estás hablando de que seas un pastor para predicarle a tus vecinos y amigos, que los demás puedan ver tus buenas obras. Dice 2 Corintios capítulo 3 verso 2, dice: nuestras cartas leídas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita con tinta, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Está hablando de una vida que testifique. Está hablando de una vida que hable de Cristo. Está hablando de que no necesitas hablar, sino que tienes que mostrar a Cristo en tu vida. Que cuando tu familia te vea, tus amigos te vean, sepan por tus buenas obras, por tus acciones, por tu manera de manejarte, que eres un cristiano, y ellos digan: yo quiero esa luz que hay en ti, yo quiero esa vida que hay en ti, yo quiero conocer a ese Jesús que también cambió tu vida. A veces pensamos que es una tarea para ciertas personas, y la iglesia está llamada a ser sal, a ser luz. En la primera carta de Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 10:31 dice: entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No sea motivo de tropiezo ni a judío, ni a griego, ni a la iglesia de Dios. Diga conmigo: debo hacer todo para la gloria de Dios. No se trata de cuán bien prediques o no. Tú tienes un testimonio, que es lo que Dios hizo en tu vida, y tienes tu vida todos los días para ser un testimonio allí afuera. Antes de estar a tiempo completo en el pastorado, yo estuve 15, 17 años trabajando de una manera independiente, en un ambiente totalmente hostil hasta para la fe. Pero nunca fui motivo de tropiezo para nadie. Puedo dar testimonio: en 15, 17 años nadie tomó mi fe para la burla, porque en cada lugar me encargué de ser respetuoso, de dejar un buen testimonio, de mostrar que realmente Él había cambiado mi vida y que hoy era otra persona. Me alejaba de los lugares donde no me convenía estar, y siempre Dios me permitió ser un testimonio donde estuve. Y no era pastor, o sea, no estaba predicándoles, estaba en una tarea secular, en un trabajo secular. De eso está hablando la palabra. Dice que todo lo que hagas, hacerlo para la gloria del Señor. Que si donde te mueves, donde trabajas, donde estudias, puedas mostrar que eres un cristiano, que puedas mostrar que eres alguien que ama a Dios. ¿Sabe que muchos de los compañeros de trabajo, de los creyentes, nunca se enteraron que eran creyentes? Porque su vida no mostraba a Cristo, porque no había ningún cambio entre él y las demás personas. Mis hermanos, dice la Biblia algo terrible, que cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser pisoteada de los hombres. En este tiempo de pandemia, no nos pongamos tan escatológicos a mirar el tiempo, las señales.
seamos más realistas. Estamos siendo sal, estamos siendo luz. ¿A quién le hemos predicado? ¿A quién estamos afectando con el mensaje de la cruz? Esa es la tarea de la iglesia. Colosenses 3 dice, verso 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo, al Señor a quien servís. ¿Sabe? Siempre el Señor te da la oportunidad de ser testimonio. Yo recuerdo una vez, en los tiempos de mi desierto, encontré una billetera. ¿Y a qué no sabe? Tenía plata ahí adentro. Y yo dije, bueno, yo estaba pasando un desierto tan grande, qué bendición, ¿verdad? Pero ahí adentro tenía un documento. Así que se me terminó la bendición. Porque yo tuve la encrucijada de decir, me lo encontré, pero allí adentro había un documento. Ahora, yo tenía la decisión de decir, ¿qué hago con esto? Y por supuesto sabía como buen creyente qué es lo que debía hacer, así que lo hice. Yo tenía mi bicicleta o mi moto, no recuerdo, así que fui, busqué la dirección, encontré la dirección, pregunté si allí vivía tal persona, salió tal persona. Le digo, mire, yo encontré su billetera. ¿Sabe qué hizo? Agarró su billetera, se dio vuelta y se fue. Ah, bueno, chao. Ni gracias, ni 5 pesos, ni siquiera gracias por haber venido hasta acá. Ahora, años después, conozco o vuelvo a encontrar a esas personas en el camino del Señor y ellos vieron que yo era un pastor. Mire, si yo en ese momento hubiera cometido el pecado de haberme quedado con algo que no era mío. Y años después ellos me ven en un púlpito predicando como un pastor. ¿Sabe que eso puede pasar muchas veces? Por ejemplo, vas a un negocio y te dan mal el vuelto. Y alguno dice, ¡ay, qué bendición! Dios me quiso bendecir. No, es una oportunidad para dar testimonio. Es una oportunidad para afectar a alguien. Yo siempre les cuento cómo fue que llegó a la iglesia el que fue por muchísimos años el director del canal, Eduardo. Íbamos saliendo de la iglesia y pasábamos una noche de lluvia espantosa y estaba un auto allí parado en la avenida Pringles y había un muchacho un poco tapado con el capó y metido entre el motor tratando de arreglar el auto, y pasamos y apenas lo vimos y la pastora Morina dijo, pues vamos a pegar la vuelta, vamos a ayudar a esa familia. Había gente adentro del auto, así que dimos la vuelta, nos pusimos atrás del auto, yo le toco bocina, le hago señas que lo quería empujar y él me hace así que ni una palabra cruzamos. Subió al auto, yo tenía una camioneta en ese tiempo, así que despacito lo empujé, lo largué y arrancó su auto, así que yo lo paso y él me saludó y yo me fui. A las 2 semanas llega alguien a la iglesia, estábamos antes de empezar el servicio, y me dice, ¿sabe quién soy yo? No, le digo, no te conozco, no tengo idea, te pido disculpas, si te conozco no lo recuerdo. Y él me dijo, yo soy ese hombre que usted empujó hace 2 semanas en ese día de lluvia. Hoy estoy pasando una situación muy difícil y con mi esposa dijimos, ¿a dónde vamos? Vamos a esa iglesia donde ese pastor y esa pastora se detuvieron en la lluvia y nos empujaron. Y caminó con nosotros hasta el día en que partió con el Señor. A veces es una acción. A veces no necesitas, quiero mostrarte que no necesitas ser un predicador o un evangelista. Que se vea que eres un hijo de Dios. Que tu familia vea que tú amas y sirves a Dios. Que los que te rodean vean que tú eres sal y que tú eres luz. Mis hermanos, no estemos tan preocupados por los tiempos finales, todo lo que está pasando. Preocupémonos, Iglesia Avivamiento La Barría, por ser sal y por ser luz en esta tierra. Preocupémonos por ser la sal de Olavarría, por ser luz a nuestras familias. Esa es la tarea. Que nadie nos engañe, porque el fin llegará solamente cuando este evangelio de Jesucristo sea predicado a todos. Amén.
Y quiero terminar con un versículo en San Lucas 19, verso 38. Dice, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Verso 39 dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Mire, el Señor estaba entrando y los discípulos estaban haciendo una fiesta y estaban glorificando porque era el momento de hacerlo, era una entrada triunfal. Y la gente le decía, ¿por qué no calla a esta gente que te rodea? Cállalos, repréndelos. Y el Señor dice una gran verdad allí, os digo que si estos se callan, las piedras van a hablar. Las piedras van a hablar. Y esta palabra desató una pregunta en mi corazón. Esto que estamos viviendo, esta pandemia, este aislamiento, este golpe tan grande de la humanidad, ¿no será fruto de una iglesia callada? Si estos no callan, no hablan, las piedras hablarán. Yo veo a la gente desesperada tratando de acercarse de alguna manera a Dios. ¿No será que lo que está pasando es fruto de una iglesia que no es sal? Y de alguna manera Dios va a cumplir su propósito de que la humanidad vuelva a su corazón, la gente, los miles y miles vuelvan a Él sus ojos. Mis hermanos, ojo, atentos, que lo que está pasando no sea consecuencia de una iglesia que dejó de ser sal y está preocupada en sus pequeñas realidades que lo rodean, en su mundo. Yo me voy al cielo, me voy con Cristo, vivo mi vida abrazado a Él en esta tierra y vivo por mis cosas y los demás no me importan. Porque el Señor dijo, si estos se callan, voy a hacer que las piedras hablen. ¿No será que un virus está predicando más que una iglesia? ¿No será que una pandemia está haciendo que miles y miles se vuelvan a Dios? Porque hay una iglesia callada, que no es sal y que no es luz. Estaba leyendo esta semana que apareció otro virus en Asia, en un lugar, creo que no sé si no fue China también, que dicen que puede ser el doble mortal, que ya ha matado a miles en una ciudad. Mis hermanos, no sea que esto que estamos pasando no sea el anuncio del fin, sino que sea consecuencia de una iglesia que no es sal y que no es luz. Y vuelvo, sin ser muy drástico, solo a que medites. ¿Cuántos le has predicado tú en esta semana, en este mes o en este año? ¿A cuántos has llevado a la oración de fe, a arrepentirse, a predicarle, a contarle tu testimonio? Porque cuando la iglesia pierde su sabor, la sal pierde su sabor, dice esta escritura, no sirve para nada sino para ser hollada por los hombres. Termino leyéndote el versículo que te leí en San Mateo 5:13. Ustedes, nos habla a todos nosotros, diga conmigo, nosotros somos la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podrá volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Mis hermanos, hay un mensaje en todo lo que estamos viviendo. Prediquemos a Cristo. Prediquemos a Cristo. No nos preocupemos tanto por cuándo vendrá la segunda venida de Cristo. Prediquemos la primera venida de Cristo, cuando Él vino a pagar el precio a la cruz del Calvario. Prediquemos de esa venida, y cuando estemos haciéndolo y cumpliendo la gran comisión, predicándole a todo el mundo sin que nos demos cuenta, como ladrón en la noche vendrá Cristo por su iglesia. Pero la iglesia predicando a tiempo y fuera de tiempo, hablándole a los vecinos, hablándole a los compañeros de trabajo. Cristo es la salida a tus problemas. Solo hay un camino al Padre, Jesucristo. En Él está la salida de esta
la humanidad. Iglesia, te llamo a que prediques, a que hables de Jesús, a que hables de Jesucristo como si fuera la última oportunidad. Levántate, háblale a tus vecinos, háblale a tus amigos, háblale a tus seres queridos. ¿Por qué? Porque tú tienes la salida a sus problemas. Se llama Jesús, Jesús, Jesús. Y cuando pones en Él tu mirada, todo será cambiado. Aleluya. Prediquemos de la cruz. Prediquemos de lo que Él hizo en la cruz, porque allí también está el fin de la pandemia. Porque por su llaga fuimos nosotros curados. No nos preocupemos tanto de la segunda venida. Preocupémonos de anunciar la primera venida. Cristo vino a esta tierra a salvarme a mí, a salvarte a ti. No seas egoísta. Compártelo con tu familia. Yo digo siempre, es como tener la vacuna contra el cáncer y dejarla allí guardadita. No puedes hacer eso con Cristo. No puedes hacer eso con Cristo, porque Cristo es más que una vacuna para un cáncer. Cristo es la solución para todos los problemas del ser humano. Compártelo. Eso es ser luz. Eso es ser sal. Comparte a aquel que salvó tu vida, aquel que vino a pagar el precio en una cruz y traer salvación. Mis hermanos, oro de todo corazón que Dios nos dé la sabiduría para hacer de esta iglesia aquí en Olavarría una iglesia sal, una iglesia luz, que podamos alumbrar a esta ciudad con el mensaje de la cruz, poner el nombre de Jesús en alto, poner el nombre de Jesús en alto, ser una iglesia que predica a tiempo, fuera de tiempo, que no haya nadie de los que nos conoce a los que no le hayamos predicado. Te desafío, habla de Jesús, háblale a la gente del que cambió tu vida y volverás a ser sal y volverás a ser luz. Y te aseguro algo, Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Yo creo que debemos pedirle perdón al Señor. Nos hemos cerrado tanto en nosotros mismos, en nuestras realidades. Yo creo que debemos pedirle al Señor que nos perdone y que nos ayude a recuperar ese sabor y que podamos ser sal y ser luz. Vamos a orar. Dile conmigo: Señor Jesús, yo te pido perdón por no hablar de ti, por no ser sal y no ser luz. Tomo el compromiso de hablar de Jesús, de compartir mi fe y volver a ser sal y volver a ser luz. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Una vez más todos, vamos. Envíame. Padre, tomamos como iglesia compromiso para predicar de Jesucristo a nuestra ciudad. Señor, este año no será igual. Vamos a hablarle a cada persona que podamos de que en ti, Señor, está la salida y que tú eres el único camino al Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor te bendiga grandemente. Amén. Gracias, Señor. Tenemos mucho para compartirte. Palabras, noticias, eventos y mensajes. Acompáñanos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encontramos ahí.